que se arregla el Congreso porque lo dice la Constitución. El Congreso tiene la atribución de arreglar el pago interior y exterior de la deuda. ¿A quién paga? ¿Cómo le paga? ¿Con qué le paga? Eso es lo que explica la atribución del Congreso, no del Poder Ejecutivo. La Presidenta tiene confundido nuestro sistema constitucional. Hoy habló de división del Poder, disculpe, pero no entiende lo que le dice. El Poder Ejecutivo dicta decretos para ejecutar las leyes. Y la política legislativa no la dicta el Poder Ejecutivo, sino el Congreso, porque es el que hace la ley. Eso no es cierto. Entonces, dicta disposiciones en contraposición directa o sensible de lo que dice la Constitucional. Este DNU también es inconstitucional. Muy bien, doctor Loy, muchísimas gracias por esta comunicación. Estamos ahora con el doctor Lorenzo Say, que le preguntamos lo legal de este decreto, de los decretos que se acaban de conocer, y si son constitucionales o no. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué dice Santos? ¿Cómo está? Son de una inconstitucionalidad flagrante, pero lo que sorprende es que se haga semejante cosa una vez que la justicia se ha pronunciado y que claramente ha establecido en 3 decisiones. Recordemos que tanto la doctora Sarmiento como luego la Cámara de Feria, integrada por la doctora Herrera y los hijos, no solo hicieron lugar a medidas cautelares en el marco de un amparo, sino que además, de una manera muy clara, establecieron por qué se dictaban esas medidas cautelares, porque no se daban las circunstancias más esenciales para que se pueda dictar un secreto de urgencia, por lo cual comparto lo que al respecto nos ha dicho el doctor Loy. Además de ello, es decir, hay una desobediencia a la justicia, que aparte cuando piden la concesión del recurso extraordinario, se le concede el recurso, pero no se modifica el efecto de las medidas cautelares. Es decir, no se suspenden las medidas cautelares, esto fue la semana pasada, sino que se confirma el efecto devolutivo, es decir, que no se puede disponer de las reservas hasta que la Corte Suprema no se exprese, no se manifieste, no se pronuncie sobre el particular. Por otro lado, se lo hace incumpliendo uno de los requisitos fundamentales que existe en la democracia, que es la publicidad de los actos de gobierno. Un decreto de urgencia solo es válido una vez que se le da publicidad, que se lo publica en el boletín oficial. Acá se han reído absolutamente de este requisito, porque le han dado validez simplemente por la voluntad presidencial y que aparente ha sido seguida por los ministros que han refrendado y por el director del Banco Central, que han hecho lugar a la disposición de estas reglas. Y hay un claro masacramiento, por lo tanto, de las facultades del Congreso, porque es una facultad absoluta de la esencia de materia legislativa que, estando reunidos para eso, o sea que es aún más grave que el 2010, que el decreto 2010, no obstante ello, y haciendo la apertura, es como jactarse del avasallamiento de las facultades del Congreso. Realmente es gravísimo lo que ha sucedido. Yo creo que hoy el país virtual en la Argentina es el país de la Constitución. La Constitución ya no está más vigente. Doctor Lorenzo Say, le agradecemos que estuviera. Ha sido un placer, Santo. Buenas noches. Gracias a usted. Y estamos en comunicación con el doctor Eduardo García. Buenas noches, doctor. Le hacemos la misma pregunta que hicimos a Doña Tatay. ¿Es aplicable este decreto? ¿Es legal? ¿Cuál es su opinión? El único tramo del decreto nuevo es lo que conocemos. Como no ha sido publicado en el boletín oficial, estamos hablando en función de textos que han trascendido por vía periodística. No dudo de la autenticidad de la información, pero lamentablemente carecemos del primer instrumento para validar un acto del poder político administrador, que es la publicidad del mismo, que se hace a través del boletín oficial. De todos modos, diría así, en cuanto refiere a la derogación del decreto 2010 de creación del Fondo del Bicentenario, entiendo que es una potestad de quien emite la norma, la potestad de derogarla, y por cierto que al hacer esto habría compartido en cuestión abstracta los pronunciamientos del objeto procesal de las dos causas que impugnaron, dos causas judiciales que impugnaron el decreto de creación del Fondo. Y aunque sea eso la parte que no está congelada, que está hasta siendo efectivamente atribución del Congreso de la Nación el proceder al arreglo de la deuda pública de la nación interna y externa,
nada justifica la emisión de un decreto de necesidad y urgencia que nuevamente obviamente afecta un conflicto de poderes, y esto me parece que convoca a una necesaria culminación de unidad, y creo que en esto no puede haber opiniones divergentes, porque hoy día acaba de inaugurarse la tarea del Poder Legislativo de la Nación Argentina. De modo que asistimos a un conflicto de poderes, esto es inocultable. Asistimos también a los maniobras respecto de la vigencia, no vigencia de los decretos, cabalgar sobre la ejecutoriedad que tienen los actos del poder político administrador para proceder a una inmediata transferencia de fondos. Todo esto genera evidentemente un clima de conflicto en el inicio de la tarea legislativa, y bueno, estamos frente a un Congreso de la Nación que tendrá que asumir sus potestades constitucionales. Esto es lo que hemos clamado desde que examinamos este tema de la deuda externa. Es competencia del Congreso y debiera ejercer esa competencia de, en primer lugar, examinar la validez de la deuda externa argentina, proponer los caminos de impugnación si define que se trata de una deuda ilegítima, abusiva y fraudatoria, y desde luego, si se trata de pagos, no debe haber otros pagos que aquellos que sean autorizados una vez determinada cuál es el segmento de validez o cuál es el segmento válido de la deuda externa, pero de ninguna manera convalidar que se proceda a efectuar pagos cuando todavía ese control de validez no ha sido cumplido. Te repito, el incumplimiento no es una responsabilidad o la falta de examen del Poder Ejecutivo, es una falta de asunción por el Congreso de la Nación de las incumbencias que la Constitución Nacional pone en cabeza del Poder Legislativo. De manera que la falla primera en todo esto